Muy interesante está el programa de hoy. Os animo a seguir compartiendo con nosotros esta segunda parte hablando de economía en el Día Internacional del Consumidor, en el que nos acompañan, os recuerdo, Alfredo Masó, vicedecano de Economía, Sandra Martínez, del área de inclusión de Cruz Roja, y Pau Bernat, de Facua en la Comunidad Valenciana. Estábamos analizando en esta primera parte cómo hemos llegado hasta aquí. Me gustaría centrar en esta segunda parte bueno, en algo más positivo, en qué se está proponiendo para intentar ayudar a las familias a conseguir cubrir las necesidades básicas. Tampoco estamos hablando de caprichos ni de lujos. El gobierno valenciano, como sabéis, el Consell, lleva meses trabajando en encontrar la fórmula para, bueno, para confeccionar un bono, una ayuda para las familias que más lo necesitan. Una quinta parte de las familias valencianas no pueden llegar a final de mes. Vamos a ver cómo lo está estudiando el Consell en boca de Ximo Puig, el president de la Generalitat. De què es tracta? Es tracta fonamentalment en, sobretot, aquelles famílies que tenen rentes més baixes tinguen el suport públic i també de les pròpies distribuïdores en una situació de dificultat. Aquest és el camí. Nosaltres pensem que la inflació està produint un problema greu a moltes famílies i no és el mateix el que afecta la cistella de la compra a les rentes que tenen menys capacitat que a les que tenen més capacitat. Per tant, quin és l'objectiu? L'objectiu és suturar la ferida en aquelles rentes que tenen més dificultat. Com se fa efectiu aquest tipus d'ajut és el que està en aquests moments en discussió i sobretot també que no afecte ni als productors d'origen ni afecte també al xicotet comerç. Vull dir que és d'una certa complexitat i per això ens costa trobar un encaix definitiu, però s'està objectivament treballant en ell. Se está trabajando en ello, pero decía, no es fácil. Desde Cruz Roja, Sandra, no sé si habéis tenido oportunidad de valorar esta ayuda y de cómo podría afectar al bolsillo de los que acuden a vosotros en busca de otra ayuda extra. Bueno. Sandra, mueve el micro. Hemos perdido, creo que está muteado. Hemos perdido el sonido. ¿Sandra? Ahora. Yo creo que ahora sí. No. Vale. Sandra, mientras intentas solucionar este contratiempo, me interesa también ver esta ayuda autonómica desde el punto de vista de la economía, de los consumidores. Decía Ximo Puig, es más complicado establecer cómo se concederían estas ayudas, de qué manera se pueden hacer llegar a las familias, cuál es el reparto, de cuánto deben asumir los supermercados. ¿Es tan difícil encontrar esta solución, Pau? A ver, entiendo que jurídicamente habrá que ver la mejor fórmula, legalmente, pero sí que, retomando un poco lo que en mi primera intervención decía, al final se ha visto que hay medidas como bajar el IVA, que, como decía el presidente, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Una, no han sido efectivas, los precios no han visto repercutida esa bajada. Y en muchas ocasiones, y dos, que no es una ayuda que sea igual para todos, o sea, es igual para todos, pero no todas las personas tenemos el mismo salario real o nominal a la hora de trabajar con el mercado o con nuestra cesta de la compra. Entonces, evidentemente, todo aquello que sea buscar una fórmula en la cual podamos ayudar a que el salario real de las familias más vulnerables tengan esa ayuda, sería totalmente una buena noticia para esas familias. Además, también habría que definir cuáles son o qué son familias vulnerables, que es otro de los debates que está habiendo dentro del Consell, para tener claro a quién hay que dirigirse y a quién no. Desde tu punto de vista, Francisco, ¿qué te parecen estas ayudas a nivel autonómico? Vale, como he dicho antes, a mí durante todo este periodo que estamos pasando ahora, lo podemos pensar que en algún momento pues habrá una subida en los salarios que
permitirán ir compensando, siempre por detrás, desgraciadamente, pero permitirán ir compensando la fortísima subida que hemos tenido este año en términos de tasa de inflación. Es decir, que ha habido una pérdida de capacidad adquisitiva importante. Estas medidas, por supuesto, serían este puente, esta situación transitoria que el gobierno valenciano y, por supuesto, el estatal, pues están manejando. Ahora, lo difícil es articularlas, es ver cómo se llevan a cabo y en el periodo de tiempo. Porque, claro, son necesarias ya, no para dentro de 6 meses. Y esto es otro de los problemas, cómo se ponen en marcha rápidamente, cómo se financian. Bien, por supuesto, teniendo además en cuenta que el gobierno valenciano es una de las comunidades autónomas peor financiadas. Por tanto, esa es una tarea muy importante y es una de las cosas que desde FACO también venimos diciendo, por ejemplo, cuando se habla de una reducción del IVA en las tarifas eléctricas, estamos perdiendo también ingresos en el erario público. Entonces, esas pérdidas de ingresos por parte del erario público hay que compensarlas con otro tipo de impuestos. Y evidentemente una de las cosas más importantes es de dónde sale el dinero y además en un gobierno, como bien dice Alfredo, infrafinanciado ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que los equipos económicos que tienen, me imagino que son suficientemente eficientes y para diseñar unas políticas que ellos saben que tienen que empezar a aplicar ya. No pueden dilatarlas, esto no puede pasar con trámites burocráticos que hagan que al final estas ayudas lleguen pues cuando ya la situación ya no es que sea desesperada, un poco con el chiste aquí, cuando ya pues está muerta tienen que ponerse en marcha ya, que es el momento en el que lo necesitamos. Y insisto, pues desgraciadamente, si no hay más financiación, un aporte de financiación por parte del Estado para compensar esta infrafinanciación durante años, pues tendrá que endeudarse el gobierno, tendrá que buscar créditos, préstamos del gobierno valenciano para conseguir ponerlas en marcha y articularlas y llegar a la población que lo necesita, porque a veces se hacen medidas que digamos que son para todos, sin discriminar los que la necesitan y los que no. A veces estas, pongamos, compensaciones en el precio de la gasolina, ayudan también a gente que no lo necesita. Es decir, y, en definitiva, es una cierta compensación incluso también a rentas altas, que se pueden permitir pagar perfectamente determinados precios. Y esto es lo que es difícil, discriminar y llegar a los que lo necesitan, y ahí sí que hay que actuar. Pero esto, claro, por eso el presidente anuncia su intención, pero no cómo lo va a hacer. Dificultad también en encontrar la colaboración de los supermercados y las grandes cadenas y de esos pequeños comercios que también están metidos en este lío. Pero hemos recuperado el sonido de Sandra, de Cruz Roja. A ver si Sandra, ahora sí se me te escucha mejor. Para Vale. valorar, como te decía, estas ayudas que ha anunciado el gobierno valenciano, que todavía están intentando encontrar la manera de sacarlas adelante. Bueno, toda ayuda yo creo que es bienvenida. El tema es ver los plazos y que se acompasen justamente con las necesidades que tienen las personas. Pero yo quería hacer una reflexión. Detrás de todos estos números que nosotros estamos vertiendo hoy aquí en este programa, tenemos personas y hay personas que en este momento lo están pasando muy mal, están sufriendo muchísimo y como decíamos al principio, pues no tienen esa certeza de cuándo va a terminar esa situación, ¿verdad? Y esto va generando muchísimas dificultades. El estrés que están padeciendo muchas veces a nivel financiero también se ve llevado a cabo también en otras áreas de la vida de las personas. Desde Cruz Roja ya hemos puesto en marcha sobre mediados, finales del año pasado, un programa, proyectos específicos para poder ayudar a estas personas que están en situación de muchísima vulnerabilidad a poder ir paliando esas situaciones de precariedad, ¿verdad? Como, por ejemplo, a través del plan Reacciona, ¿vale? Donde podemos atender a esas necesidades básicas en cuanto, como comentaban hace un momentito también los ponentes, en cuanto a necesidad de un alquiler, la ayuda del pago de algún tipo de suministro también,
¿verdad? Pero también va mucho más allá, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente y que creo que es una reflexión que también deberíamos verterla en un programa como este, ¿verdad? Porque eh, cuando nos cuestionamos que las personas estamos en una situación tal que no llegamos a final de mes, pues tenemos que pensar también en la salud mental de las personas, ¿verdad? Cómo impacta en la relación diaria, en la vida cotidiana, en nuestros proyectos de futuro también, en nuestras familias, esa otra parte, ¿verdad? Que no estamos disgregados. Por eso desde Cruz Roja lo que tratamos de hacer es dar respuestas integrales, integradoras y de forma transversal en los distintos programas y proyectos. Porque cuando las personas se acercan aquí con una dificultad específica, como puede ser no me llego a fin de mes y necesito alimentos, muchas veces tienen que sortear unas dificultades muy importantes que tienen que ver con la propia dignidad de la persona. Yo ayer mismo estaba recibiendo una llamada por teléfono de un usuario, de una persona, ¿vale? Que me comentaba de que nunca se había visto la necesidad, ¿verdad?, de poder recurrir a este tipo de ayudas y que para él era una situación donde se sentía muy avergonzado, ¿vale? Entonces, desde aquí, por supuesto, lo primero es tener empatía. Es muy importante que a nivel social podamos tener esa sensibilidad con el colectivo que mayoritariamente en nuestra población estamos teniendo con este tipo de dificultades, poder tener empatía, saber de que hay determinadas ayudas, capaz que no siempre vienen en la línea que queremos, porque vuelvo a repetir, yo creo que un empleo digno en condiciones que dé una certeza, ¿verdad?, a las personas en cuanto a seguridad económica y financiera puede bajar los niveles de estrés, de ansiedad que pueda generar una situación, sobre todo cuando viene sostenida en el tiempo, ¿verdad?, de precariedad. Se van enganchando otro tipo de dificultades y por eso es tan importante que ayudemos a las personas a tratar de vencer esas dificultades que tienen y buscar las ayudas correspondientes, ¿verdad? Porque en un clima de confidencialidad, ¿verdad?, en Cruz Roja se brinda ese espacio para que puedan comentar esas dificultades que están teniendo y ya vemos que no solamente tiene que ver con el pago de un suministro específico, sino que van saliendo otro tipo de situaciones que también es muy necesario abordar y que desde el punto de vista social no podemos dar la cara hacia un lado, ¿verdad? La salud mental, la salud emocional de las personas bajo este tipo de situaciones se ve afectada y debemos hacer algo, yo creo que entre todos, para poder ir paliando estas soluciones. Desde Cruz Roja, ya os digo, hay distintos programas, proyectos que tratan de dignificar la vida de las personas, no solamente, por ejemplo, con entregas concretas de alimentos, sino, por ejemplo, también a través de tarjetas monederos, donde sean las propias personas usuarias quienes decidan qué alimentos son los que ellos quieren consumir para sus familias, ¿verdad? Podemos dar recomendaciones de qué puede ser lo más saludable, ¿verdad? Pero que en definitiva que sean las propias personas las que puedan decidir por ellas mismas qué alimentos poder consumir, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido vamos dignificando también la vida de las personas. Pues es Bueno, una Sandra, reflexión simplemente que Sandra quería. nos aporta ese lado humano, ¿no? Al final estamos hablando de números, de economía, pero es verdad que los que al final aguantan sobre sus espaldas todo lo que está pasando, pues es como tú dices, Sandra, cada vez más gente, mucha gente que nunca ha tenido que pedir ayuda, que acudir a vosotros y que ahora, como tú dices, pues se ve en esa situación que no le queda otra. ¿Cuánto tienen que arrimar el hombro en los supermercados? Lo hemos visto en Francia, han llegado a un acuerdo y van a hacer una lista de alimentos con precios reducidos. Pau, parece que en España los supermercados no están tan dispuestos a colaborar. Bueno, en España en casi ningún sector están dispuestos a colaborar y solo en un momento en el cual estábamos todos en la misma situación, que fue la pandemia, la COE y los sindicatos se pusieron de acuerdo. Ahora mismo venimos en los últimos meses de discrepancias grandes entre los sindicatos y la patronal, de que no se ponen de acuerdo para la subida del salario, que es un poco, viene a redundar lo que estaba diciendo Sandra de las dificultades de trabajar y no llegar a final de mes. Y es también muy importante el otro tema que ha sacado Sandra de la vivienda. Las organizaciones dedicadas exclusivamente a estos temas, como puede ser la PA, ya hablan de que con esta subida de tipos de interés, que esperemos que, como dice Alfredo, se lo repiense la presidenta del Banco Central Europeo, pueden llevar a una escalada incluso más violenta
que la de 2018 en cuanto a ejecuciones de desahucios y ya no hablamos de personas con hipotecas, porque la PA es plataforma de afectados de hipotecas, sino gente de alquiler, porque estamos pagando unos alquileres que no nos dejan llegar a final de mes también. Entonces, es una cadena que hay que atajar. Los supermercados tienen su parte y tienen que ayudar, y más si anuncian beneficios millonarios de alguna manera compensar o tener cierta responsabilidad social. Otro tema que está de moda cuando la Generalitat está tomando ciertas medidas o ciertos caminos que hablamos de responsabilidad social, pues bueno, una responsabilidad social es ser socialmente responsable, no es solo decir que voy a quitar los plásticos, porque luego todo está envasado en plástico, sino ser socialmente responsable también implica no tener esa avaricia o esas ganas de beneficio y beneficio y beneficio, y no ver un poquito más allá de que si aprietas tanto la soga a lo mejor acabas ahogando a la población. ¿Quién debe arrimar el hombro, Alfredo? Bueno, yo antes de eso quería añadir un comentario a la intervención de Sandra, y es que a mí me sorprende la miopía de las sociedades cuando no computan el daño que hacen en el largo plazo, en el medio y largo plazo, cuando mantienen a niños en situaciones de esta precariedad, cuando mantenemos, es decir, que niños que no tienen alimentación suficiente o que no se les está ayudando a las familias en estas situaciones, esto es una inversión negativa en el futuro, una inversión que al final nos va a hacer, la vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que las personas que están desempleadas durante un periodo de tiempo muy largo, no solamente es que su autoestima cae, es que además pierden habilidades, pierden capacidad de trabajo. ¿Por qué? Pues porque durante tantos meses no están trabajando y entonces al final les cuesta mucho reincorporarse y es una especie de pelota que va engrandeciéndose. Pues lo mismo pasa con familias con niños, familias que no les pueden atender en una educación adecuada porque no les estamos dando esta educación. A mí me parece una inversión en capital humano negativa y esto a la larga se va a pagar y pagamos las sociedades. Por lo tanto, si uno pusiera esto sobre la mesa como prioridad, todo lo demás tendría que enfocarse a esto. No podemos dejar a los niños sin escolarizarlos, sin una buena alimentación. Es patético que una sociedad moderna, que un país que se considera avanzado, pues veamos o leamos que los niños comen o que la comida que hacen importante a lo mejor está en el colegio o los que van. Esto me parece que llamar la atención sobre este tipo de situaciones, pero desde la perspectiva de que el país paga esto es un coste tremendo en el futuro. No generar este capital humano, no apoyar al capital humano, no apoyar a las personas que están desempleadas. En definitiva, no invertir en ellos, esto, insisto, tiene un coste tremendo. Respecto de la pregunta, a mí lo que me sorprende es la poca imaginación también de estas situaciones, porque no se está pidiendo que se hagan cestas o que se generen ayudas para siempre jamás. Se está pidiendo que pasemos este bache, que el bache puede durar muchísimo y durará más si no somos capaces de pasarlo. Es decir, que discutamos que gente joven que tiene unos sueldos que apenas les llega para cubrir sus necesidades y que haya familias en que ni siquiera tienen estos ingresos, es que es un desastre. Es un desastre sin ningún tipo de exageración. Y esto es donde tendríamos que estar todos enfocados, es decir, cómo resolvemos la situación de 3,5 millones de personas desempleadas con sus correspondientes familias. Muchas veces las reglas del juego que nos marcamos, el marco de actuación legal, no solo es el marco legal valenciano, luego hay un marco más grande que es el español y luego hay un marco enorme que es el europeo. Y muchas veces olvidamos que las reglas del juego, la legislación, la hacemos las personas y se puede cambiar y no pasa nada. No son reglas inamovibles como la ley de la gravedad. Es decir, hay unas reglas físicas, naturales, leyes naturales que son inamovibles, pero las leyes económicas que tanto hablan de la ley de la oferta y la demanda, son leyes creadas por el ser humano. O sea, la ley de no poder fumar fuera era una utopía, o sea, no fumar dentro de los establecimientos era una locura y mira, ahora es hasta normal. Es que incluso
podemos llegar a conseguir que no se fume en las terrazas, porque es igual de molesto, aunque sea al aire libre, tener una persona al lado fumándote. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos unas normas tan rígidas a veces o queremos hacer parecer que son tan rígidas que no sé, hasta cierto punto habría que plantearse un poco también. Esto lo hilo con lo que dice Alfredo, de hay que tomar las cosas en el momento adecuado y ir a la velocidad adecuada, porque nos pasa en otros ámbitos, en el ámbito tecnológico, vamos por detrás de las estafas todos los días, porque corren más que la legislación que tenemos hoy en día. Entonces, lo que hay que plantearse también las velocidades que a veces lleva la administración pública a la hora de legislar, a la hora de tomar medidas, y parece un poco que van a contratiempo y que llegan tarde y mal. Y lo vivimos organizaciones como Cruz Roja en tratar de ayudar a la gente, organizaciones de consumidores que muchas veces nos cargan sobre nuestra espalda muchas de las políticas que debería estar haciendo el propio gobierno. Nosotros también desde Facua hacemos formaciones, intentamos explicar a la gente economía doméstica, cómo ahorrar, cómo funciona una factura. No aquello de pon la lavadora a las 4 de la mañana y ahorrarás. Y era una falacia y es una mentira y se ha demostrado. Entonces, ¿por qué el gobierno hace una política comunicativa u otra? Pues es un poco también lo que hay que plantearse y sobre todo la velocidad. Es que vivimos o las instituciones van a una velocidad de elefante y la sociedad va a una velocidad de, vamos a poner, un perrete que corre un poquito más. Así queda el análisis en este Día Internacional del Consumidor sobre la situación económica en la que nos encontramos. Creo que hemos aportado algo de luz, aunque sin duda nos quedarían mil cosas por tocar. Iremos haciéndolo a lo largo de las semanas, a ver si vamos conociendo cómo actúa finalmente el gobierno valenciano y podemos volver a organizar un encuentro sobre economía. Muchísimas gracias, Sandra Martínez, Pau Bernat y Alfredo Masó, por habernos acompañado hoy en esta línea roja. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, como no, a todos los que nos seguís cada día. Por hoy, nada más. Que tengáis una estupenda jornada.